Y hoy, en su aniversario número 75, UNICEF reconoció que a pesar de su trabajo, la pandemia por COVID-19 significó un retroceso en la cruzada por reducir los índices de pobreza, malnutrición y de enfermedades que padecen los niños en el mundo. El COVID-19 quedará inscrito en la historia como uno de los desafíos más retadores afrontados como humanidad. Las nuevas generaciones, sin duda, resisten y afrontarán el efecto retroactivo del caos que trajo el virus. 100 millones de niños que se suman a la pobreza son el abonado que el coronavirus deja, y la UNICEF, en su más reciente informe, advierte que es tal el impacto de esta situación que en casi 8 décadas de vida, esta es la peor crisis para la infancia mundial. El informe plantea un balance deficitario. 23 millones de niños no tienen acceso a la vacunación, 1.600 niñas y niños no pudieron estudiar y 9 millones están por verse obligados a trabajar para finales de 2022. Esta será la generación de la pobreza multidimensional más aguda. UNICEF explica que es como si casi 2 niños por segundo desde marzo de 2020 hubiesen empezado a pasar hambre, se hubiesen alejado de la educación y su salud se deteriorara. El aniversario de UNICEF no es como aquellos en los que se regocijaba con porcentajes amplios de mejoría para la niñez, sino que este es el primero que habla de una posible década perdida, para la que si no se actúa de inmediato, revertirá años de trabajo para lograr entornos más saludables y seguros para los niños y niñas de todo el mundo.